El abogado Daniel Maita Reategui, profesor universitario, ha sido fiscal, juez superior. Lo tenemos en visor para hablar sobre la legalidad de los audios que podrían traerse abajo el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Abogado Daniel Maita, bienvenido a Visor. Una coyuntura política difícil que vuelve a ponerle la inestabilidad al gobierno. Un congresista, Edgar Alarcón, de la Comisión de Fiscalización, con audios comprometedores, una ex asesora muy cercana al presidente Vizcarra, Carmen Roca Luque, ¿no? Negando estos audios públicamente, incluso mientras realizamos esta entrevista, se está realizando a través de la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Edgar Alarcón, un pliego interrogatorio a la señorita o la señora Karen Roca. Momentos difíciles en todo caso. La pregunta, con la experiencia que usted tiene, abogado Daniel Maita, ¿cuál es, que además ha sido también asesor de gobierno regional, dicho sea de paso, por lo tanto, es un honor tenerte en el programa, Daniel? ¿Cuál es la legalidad de estos audios que han sido presentados en el Pleno del Congreso este jueves pasado? Buenas tardes también al público que noto, soy parte de ellos, incluso somos ya numerosos para el programa. Desde el punto de vista jurídico, la legalidad de los audios o de esta prueba que involucraría al presidente en función debe analizarse desde la perspectiva y el contenido de lo que en derecho se llama prueba prohibida. Y eso tiene que ver con la anulación o la invalidez de ciertos objetos, los audios son objetos para el derecho, que registren información que tenga utilidad para incriminar a alguien, a una persona o a más de una persona, ¿no? Nos movemos en ese marco de la prueba prohibida o que si la prueba es lícita en todo caso. Aún no está del todo claro la forma de obtención de este registro vocálico que se ha logrado. Sin embargo, el asunto o la calificación y finalmente la consideración de prueba prohibida o no está vinculado a diferentes aspectos. Por ejemplo, la Corte Suprema, a través de un desarrollo conceptual, ha señalado que cuando existan estos tipos de documentos, de grabaciones, donde hay un interés público de por medio, prescindiendo o dejando de lado que esa conversación, no telefónica, porque no son conversaciones telefónicas, creo que hasta ahora estamos claros en eso, sí tienen valor, porque hay un interés público preponderante. En vez de proteger esa privacidad de la conversación, lo que se privilegia es el descubrimiento de la verdad, más aún tratándose de un asunto que tiene interés de carácter nacional y que tiene evidentemente una mayor trascendencia que el derecho individualmente considerado de las personas que conversaron. Además, la Corte Abogado, Suprema también ha... en todo caso Sí. hay dos aspectos, ¿no? El aspecto político y el aspecto netamente jurídico, que es lo que estamos conversando. ¿Cuál sería la repercusión en todo caso? O sea, ¿qué le espera al presidente Martín Vizcarra con estos audios presentados? Políticamente sabemos que hay, por un tema de incapacidad moral, ya un requerimiento para vacarlo. Pero jurídicamente, ¿qué cosa tendría que esperar el presidente Vizcarra? Bueno, jurídicamente son dos vertientes de posibles consecuencias que se pueden abrir. Lo primero es que si se comprueba la veracidad del contenido de los audios plenamente, y si se validan como prueba, porque primero tiene que pasar por ese filtro, validar como prueba, porque si son anulados, las consecuencias serían prácticamente nulas. Si se valida como prueba, se abre un camino, que es el camino penal, para procesarlo al presidente,
por instigación de varios delitos, supresión de documento, encubrimiento real, porque se están borrando determinadas pruebas, ¿no? Y incluso hay alteración de documentos, falsificación de documentos también según lo que él propone. Pero para que esto sea efectivo, para que haya una sanción de carácter penal, esa sugerencia que él plantea tiene que haberse plasmado por lo menos en un acto, porque no hay castigo por instigar sin que al que instiga no realice el acto. Y desde el punto de vista constitucional, que creo que esa referencia se hace de carácter político, es posible que se pueda fundamentar una vacancia por la incapacidad moral. Incapacidad moral permanente, establece el artículo 113, inciso 2 de la Constitución. Pero aquí ya va a venir el otro aspecto que es acerca del contenido y cuáles las implicancias del concepto o de la norma de la incapacidad moral permanente. Porque hay algunos constitucionalistas que sostienen que la incapacidad moral permanente solamente son temas de carácter mental, cognitivos. Sin embargo, hay otro sector de abogados constitucionalistas que indican que la incapacidad moral debe ser entendida según el concepto de un comportamiento antiético por parte del presidente, sin dejar de lado la incapacidad moral por problemas de carácter mental, ¿no? Yo me adhiero a la segunda teoría, que no es posible que una persona que se comporta de una manera antiética, y desde la moral objetiva, no es la moral de un católico recalcitrante o de un musulmán, de un protestante, ¿no? Es la moral entendida como lo que se espera, que se conduzca una persona con el mínimo de decencia, ¿no? El caso de Richard Cisneros, llamado Richard Swing, definitivamente el exceso de lengua, vamos a llamarlo en criollo así, sigue metiendo en problemas al presidente Vizcarra. Este tipo de relaciones pues han tenido una secuela, ¿verdad? Que ha comenzado con la contratación probablemente irregular de sus servicios. ¿Qué responsabilidad jurídica le asiste al presidente Vizcarra en estos temas, abogado Maita? Hay que separar, porque nos estamos solo enfocando en lo que ocurrió en la noticia que hemos tenido ayer. Vamos a ver, hay que hacer memoria y reconocer que este problema es un problema no por la actuación de Martín Vizcarra ayer exclusivamente, sino porque cuáles fueron las razones reales por las cuales se contrató a esta persona para brindar un servicio objetivamente innecesario y sin contar además con el perfil profesional que se esperaría, que incluso hay normas que regulan ese tipo de contrataciones y por el monto que se ha hecho. Entonces, habría que definir cuál ha sido la intervención del presidente para que sea contratada esa persona. Ya lo haríamos hipotéticamente de un tráfico de influencias, que es un delito que está descrito en el artículo 400 del Código Penal. Y después, en el proceso de investigación parlamentaria que existe hasta ahora y otro de carácter penal, hay que analizar ya esta segunda fase de comportamiento del presidente. Y desde mi punto de vista, si se demuestra que se concretó alguna de las sugerencias que él dio y estas se plasmaron finalmente, por ejemplo, en la alteración del registro de las visitas, o si algún testigo de los convocados por la Fiscalía o en el procedimiento parlamentario dieron la versión que él dijo que se manifestase ocultando la verdad, ya habría la instigación a otros delitos, como por ejemplo la falsa declaración en procedimiento administrativo de quienes fueron al Parlamento, ¿no? El encubrimiento real, porque se han suprimido algún tipo de pruebas que dan indicios del vínculo del presidente para finalmente generar ese favorecimiento en la contratación ante el Ministerio de Cultura que tuvo Richard Swing, ¿no? Por eso reitero, hay que separar el comportamiento del presidente en la contratación de Richard Swing, que podría ser un tráfico de influencias, y la conducta del presidente en el interín de la investigación, tanto parlamentaria como fiscal. Eso daría lugar a otro tipo de delitos. Una de las cosas que ha llamado mucho la atención en el audio presentado cuando conversa Richard Cisneros con Karen Roca, es que él dice que todo esto se hubiese evitado si el presidente Martín Vizcarra le hacía caso al decir que él era un consultor, que era su asesor. ¿Hubiera sido este el camino más adecuado de Martín Vizcarra, el salir cuando recién Magali Medina dio a conocer este escándalo, que dicho sea de paso, hoy día ha mencionado a Magali Medina y también al periodista pedófilo, ¿no? Refiriéndose a Beto Ortiz? Beto Ortiz. En todo caso, ¿hubiera
sido una salida adecuada que el presidente Vizcarra en su momento haya dicho que él, este señor Richard Swing, había sido su asesor en algún momento? ¿Era una salida como lo había planteado? No necesariamente. ¿Y por qué? Porque si el presidente hubiera reconocido que el señor Cisneros era su asesor, lo primero que habría que, el presidente tendría que explicar asesor ad honorem, un asesor pagado sin contrato formal por parte del Estado, porque el sistema de contrataciones del Estado no lo registra él como una persona que es asesor del presidente. Ahí hay un primer inconveniente de carácter formal. En segundo lugar, se aceptaba eso y podría ser ad honorem, porque es una persona que él considera, el presidente considera que tiene autoridad moral sobre él, o, o es su consejero gratuito, ¿no? Entonces, inmediatamente creo que los reflectores hubiesen virado a analizar. Entonces, eres un asesor ad honorem, está bien. Entonces, ¿por qué lo contrataron en el Ministerio de Cultura? ¿Acaso fue la forma de cómo poder devolverle los servicios de carácter gratuito, hipotéticamente al presidente, con una contratación que en ese caso ya se tornaría completamente irregular? Entonces, la aceptación por parte del presidente de una asesoría por parte del señor Cisneros, informal, porque no tiene una contratación documentada, originaría inmediatamente un indicio acerca del favorecimiento del que fue sujeto esta persona, Richard Cisneros, para su contratación en el Ministerio de Cultura, que no sé si usted lo ha escuchado, lo que él aconsejaba como un motivador laboral dentro del Ministerio de Cultura. Realmente el contenido es paupérrimo, lo que él expresa son frases prácticamente leyendo de un periódico, es muy insulso lo que él señala. Por lo tanto, el monto que le han pagado a él a nivel del Ministerio de Cultura no justifica lo que realmente él ha prestado como servicio. Evidentemente, no hay una correspondencia de la calidad del servicio con el monto contratado, eso es evidente. En la teoría de conspiración urbana que se ha filtrado en los medios de comunicación y que ha tenido titularidad en muchos periodistas a nivel nacional es de que el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino de Lama, pretendía sentarse en el sillón presidencial. Y esto está siendo más que evidente. Había una historia cantada, ya no como abogado, señor Maita, sino con su experiencia asesorando a políticos, porque sabemos que tiene una cartera de políticos que asesora. ¿Cuál cree usted que va a ser el final de esta historia donde el peruano está en este momento prendido de las pantallas, porque definitivamente es un tema que va a tener muchísima connotación en muchos aspectos, no solamente político, económico, social, en plena pandemia además? Ya, bueno, el humor político, el político peruano es muy cambiante, ¿no? Hasta ayer, muy recalcitrantemente, se opinaba por una vacancia. Sin embargo, ya escuché ahora voces de ciertos grupos políticos que establecen una especie de pausa o de respuesta ecuánime. ¿Qué dicen? Vamos a investigar lo que ha ocurrido, ¿cierto? Porque en este momento políticamente, y creo que todos estamos conscientes que políticamente no nos conviene una vacancia por los efectos de carácter económico y en la organización mismo en esta pandemia. Sin embargo, nos encontramos ante el dilema de por qué perdonar a una persona de esta manera desde la perspectiva ética. Entonces, si se analizan ambos cuestiones, la aplicación de la norma constitucional para vacar a una persona que desde mi punto de vista ha cometido una infracción de carácter ético frente a las consecuencias jurídicas, yo pienso que por ahora, de lo que he oído, el Congreso ya no está tan envalentonado en declarar la vacancia rápidamente, pero sí iniciar un procedimiento de investigación en el cual finalmente acabe con una sanción contra el presidente de Vizcarra, definitivamente, además de una concesión constitucional para que después pueda ser eso tramitado en la vía penal, porque ese es el requisito de procedibilidad para un enjuiciamiento contra él. Yo creo que Merino ya se dio cuenta que hacer lo que ha hecho, si bien formalmente tiene razón o puede tener asidero la pedido de vacancia, para efectos pragmáticos va a ser totalmente contraproducente. Y solamente, señor Hurtado, quiero notar algo. Me ha preocupado mucho que ahora en la mañana el Premier ha sostenido que dos cosas. Lo soltó así muy ligero. La vacancia sería inconstitucional. Bueno, es una opinión de él, que es un militar, ¿no? Pero dijo otra cosa.
el pueblo peruano está en todo su derecho de expresar su inconformidad con esta determinación. ¿Y qué quiere? ¿Una sublevación, una rebeldía ciudadana? O sea, a Vizcarra, cuando Vizcarra, el Congreso tiene cómo sancionarlo, es inconstitucional. Y parece que hubiera allí un lenguaje, un mensaje subliminal de aferrarse al cargo a pesar de la determinación del Congreso. Por muy nefasta que sea la determinación del Congreso, habría que aceptarla. Yo espero que no se dé, ¿no? Y que haya equilibrio en esa determinación. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.